Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta nueva oportunidad, en esta nueva ocasión, para compartir los temas, las informaciones más importantes, más destacadas de nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico, les quiero dar la más cordial bienvenida y desde ya les invito a compartir con nosotros en una edición particularmente densa, particularmente delicada, si se quiere, porque el día de hoy estaremos retratando, por supuesto, el drama en torno a esta, a la situación que vive Venezuela, en torno a dos temas particulares. El primero tiene que ver, por supuesto, con el posible ajusticiamiento a Óscar Pérez y a su grupo, el cual se ha sublevado, se ha levantado en armas en contra del régimen de Nicolás Maduro, y también justamente el segundo tema que tiene que ver con los supuestos 12 grandes logros por parte de la revolución venezolana en el 2017. Como les he dicho, un programa que va a ser bien denso porque aunque tenemos información de otros países, muy probablemente se nos va a ir buena parte de nuestro primer bloque y por supuesto seguramente el segundo bloque analizando lo que está ocurriendo al menos al cierre de esta edición. Por cierto, lunes 15 de enero del 2018, día que en Venezuela, por cierto, se celebra el Día del Maestro. Hoy en Américas Noticias colocamos en Bajo la Lupa a... Y tal como se los he comentado acá, la gran noticia, que ha minado buena parte de los medios de comunicación internacionales, tiene que ver con el enfrentamiento, el ajusticiamiento, presunto ajusticiamiento a los miembros de esta agrupación, de este, no sé cómo llamarlo, de este grupo de individuos de venezolanos que presuntamente se habrían alzado en armas en contra del régimen de Maduro. Y voy a explicar un poco por qué me refiero tanto al tema de presuntamente. Ustedes lo conocen, son casi 3 años que hemos estado con este programa y particularmente algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención tiene que ver justamente, o tuvo que ver justamente, con lo que significó ese Óscar Pérez a mediados del 2017, cuando, además se presenta con esta declaración. Era una serie de 5 videos muy cortos en los cuales afirmaba, en definitiva, que el pueblo venezolano se tenía que levantar en contra del régimen de Nicolás Maduro, un régimen dictatorial, un régimen que por supuesto estaba coartando las libertades individuales. Ahora bien, en el marco de estos videos se presenta también Óscar Pérez en conjunto con 2 funcionarios presuntamente del CICPC, del Cuerpo Científico de Investigaciones Penales y Criminalísticas en Venezuela. Se presenta con un helicóptero de esta organización policial, sobrevuela buena parte de Caracas, dispara unos cuantos cartuchos y además lanza 2 bombas, 2 granadas. Estas granadas son simplemente sónicas, no pretendía, así lo decía Óscar Pérez incluso en entrevista con Fernando del Rincón en CNN, no pretendía hacerle daño alguno a cualquier ciudadano, solamente levantar, digamos, de alguna manera el ánimo para que la gente se alzara en contra del régimen venezolano. El hecho es que nosotros, a nuestro juicio, en función a lo que podíamos identificar, en función a la data con la que contábamos, y me encantaría, por cierto, adelanto que ustedes que me están acompañando en este momento compartan con nosotros su opinión, sea cual sea, en torno a este tema que estamos discutiendo el día de hoy. Entonces, como lo que les decía, para no alargar mucho el cuento, tomábamos información en la cual algunos expertos, analistas, incluso miembros de fuerzas de seguridad del Estado en situación de retiro, afirmaban en muchos de los casos que se trataba de un montaje, de un pote de humo del régimen de Maduro. No sería la primera vez. Originalmente, siempre lo hemos retratado como un referente histórico, el que tuvo que ver con el supuesto golpe de Estado o vacío de poder, el que usted quiera decir. Además, junto al paro petrolero 2001-2002, la Venezuela del 2001-2002, en la cual sin duda alguna
A nuestro juicio, a partir de lo que nos ha llegado, pues se trató de un teatro de operaciones para depurar a profundidad la estructura militar y civil que gobernaba el país. Eso fue en esa oportunidad lo que nos hizo dudar sobre Óscar Pérez, sobre la vericidad de este grupo de venezolanos que estarían poniendo sus nombres, poniendo sus caras, poniendo sus vidas, pues en contra de un régimen que, por supuesto, lo que hacía pues era poco a poco, más bien apresuradamente, llevarnos al precipicio, un poco el título de nuestro programa de hoy. Muchas preguntas, por supuesto, surgen en torno a lo que ha significado además este testimonio audiovisual que se inició a muy tempranas horas de la mañana. Particularmente, les confieso, estuve desde por lo menos las 6:30 de la mañana hasta pasada la 1 de la tarde, escuchando con mucho detenimiento a los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos en Venezuela, tratando de identificar dónde estaban esos puntos que no cuadraban. Bueno, muchas cosas salieron. Insisto, a partir de la figura de Óscar Pérez, que además comienzan a surgir entre ellas, oye, ¿será que en efecto el gobierno, así como lo ha dicho Rocío San Miguel, además una mujer que respeto muchísimo, ya voy a leer el comentario de Fernando? Rocío San Miguel dice algo que me puso a pensar y quiero desnudar lo que hemos sentido, lo que hemos discutido acá durante tanto tiempo. Ella dice que el guión cubano sigue triunfando en Venezuela y lo afirma porque sin duda alguna ese guión lo que procura es hacer que todos dudemos de absolutamente todos. Es algo que particularmente los periodistas tenemos ese mal, si se quiere. Hay que desconfiar de absolutamente todo, hay que confirmar las cosas 2, 3, 4, 5 veces. Por ahí veo que Zuli nos está acompañando y Zuli Quiñones sabe muy bien porque lo he hablado con ella a través de las redes. Tener muchísimo cuidado a la hora de transmitir alguna información. En el caso de Óscar Pérez, nosotros hemos estado haciéndole seguimiento a la figura de este personaje ya emblemático de Venezuela, pero si no hasta hoy, es cuando entendemos la magnitud de lo que ha ocurrido en el país. Una magnitud que no se va a descubrir de ninguna manera en solo 24 horas, que probablemente pasará mucho tiempo para entender a profundidad lo que ha ocurrido. Eso sí, hay elementos importantes en términos a una data, a testimonios audiovisuales que al menos indican, en términos prácticos, que había un grupo que estaba atrincherado, por supuesto liderado por Óscar Pérez, atrincherado en una casa, una vivienda en el Junquito, el kilómetro 16, esto es en la capital en Venezuela, en la región capital, y que finalmente pues intentó negociar, al menos es la data que tenemos hasta el cierre de la edición del día de hoy. Posteriormente, no hay mayor información, el Ministerio de Interior y Justicia emitió un comunicado muy escueto hablando sobre que habían sido dado de baja 2 funcionarios policiales. No mencionan a Eiker Vázquez, que no voy a hablar de él aún, pero vamos a dedicarle un buen rato al programa. Hablan de 2 funcionarios policiales, hablan de 12 funcionarios también heridos, hablan de 5 detenidos de los que se habían sublevado y de otros fallecidos. Informaciones extraoficiales también se referían a posibles 14 bajas por el lado del grupo de Óscar Pérez, incluyendo a mujeres embarazadas, niños, etc. El hecho es que no tenemos confirmación al cierre de esta edición, en la edición número 595, en torno al tema. Lo que sí sabemos ha sido una jornada de incertidumbre, ha sido una jornada de miedo, ha sido una jornada de desconsuelo y de tristeza dentro de unas verdades. ¿Cuáles son las verdades? Bueno, la primera es que hubo un operativo de inteligencia que coincidencialmente se da en el marco de la presentación de la memoria y cuenta por parte del presidente Nicolás Maduro del 2017. Una memoria y cuenta que no tiene nada que contar y que quisiera no recordarse absolutamente nada tampoco, y que en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente se presenta este individuo a hablar de 12 supuestos grandes logros que incluso desde muy tempranas horas de la mañana el canal de televisión VTV, Venezolana de Televisión, los repetía pues hasta el cansancio. Pero vamos a hablar no tanto del tema de estos supuestos 12 logros por parte del gobierno nacional, sino de lo que ha ocurrido justamente en términos informativos. ¿Qué es lo que ha prevalecido? Bueno, lo que ha prevalecido es un operativo de inteligencia para dar de baja, porque no tiene otro nombre, con Óscar Pérez, además en el que participan los grupos de inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, pero además de los colectivos.
Y los que no saben qué son los colectivos, son grupos armados, porque no podemos ponerle otro nombre, grupos armados que funcionan bajo el resguardo, bajo el paraguas, bajo la sombrilla del gobierno nacional y de las fuerzas del Estado venezolano. Muchos se refieren a este señor Eiker Vázquez como, además, y ha sido confirmado, tengo la página de Aporrea, que es una página oficialista enfrente de mis ojos para poderla compartir con ustedes, que nos habla justamente de este señor Eiker Vázquez, líder del colectivo Tres Raíces, del 23 de enero. Un delincuente, y me disculpan lo claro que soy con este tema, a veces uno debe guardar las formas, no creo que valga la pena guardar las formas con hipocresía en este momento, hay que hablarle claro a Venezuela y también al mundo. Bueno, un delincuente perteneciente a un grupo que extorsiona, que secuestra, que asesina, que contrabandea, además supuestamente era un individuo que controlaba el acceso de la comida al 23 de enero. Bueno, este individuo estaba conjuntamente con más de 200 funcionarios de inteligencia militar y civil, dedicados ¿a qué? A darle de baja, a llegar a este grupo de no más de 10 individuos que se habían levantado en armas contra un gobierno y que además han sido, sobre todo Oscar Pérez en su oportunidad, había sido nombrado como el más buscado en el país, incluso con recompensa. Y ahora vamos a hablar también de cuáles eran las acciones de este supuesto grupo terrorista, hasta dónde llegó y, por supuesto, cuáles fueron las consecuencias. Pero voy a incorporar los comentarios hoy, espero no hablar tanto, esta introducción era necesaria para poder hacerle pie a todo lo que vamos a estar comentando. Saludos a todos, en especial veo que Carolina Pereira, mi querida colega y amiga, nos acompaña desde Texas, creo que desde Austin. Pero fíjense que comenzamos con los temas. Fíjense que María Aguilar nos dice: los castrocomunistas metidos en el Hotel del Alba son los asesinos de los venezolanos. Les interesa adueñarse de Venezuela. En momento, por supuesto, de efervescencia. Fernando Vilches me dice, o nos comparte: hermano, nunca fui muy creyente de esa situación y no puedo contradecirme ahora. Pero la muerte de Oscar demuestra que estaba equivocado y es lamentable, pero el silencio del gobierno es lo que no sé cómo interpretar. Estoy totalmente de acuerdo, coincido y suscribo lo que tú estás comentando, Fernando, en este momento. A todos les invito a que puedan compartir lo que están viviendo, lo que visualizan en torno a lo que pasa en Venezuela. Coincido contigo porque soy otro de los que en reiteradas oportunidades desmintió, más que desmentir, no creyó en lo que significaba este levantamiento por parte de Oscar Pérez, que aparecía eventualmente en videos, en entrevistas, aparecía en algunas protestas en Venezuela. Pero bueno, es parte de lo que nos tenemos que preguntar, más allá de pedir disculpas, más allá de lo que tú nos escribes, Fernando. La pregunta que nos tenemos que hacer nos las está haciendo Rocío San Miguel, y la repito: ¿será entonces que el guión cubano sigue triunfando en Venezuela? Porque pues lo que ha hecho es que todos dudemos de todos. Eso es una realidad, y eso ayuda, por supuesto, al no tener una base creíble, una base sólida, ayuda a que la desinformación y además la sobreinformación también de mensajes que además terminan siendo mensajes contaminados, pues terminan llevándonos a no saber en dónde estamos parados. A ver, por ahí dice justamente Zully, corriendo para ver tu programa, bienvenida. Alexei Seplaki también nos envía saludos desde Tenerife, bienvenido, hermano. Fernando nos dice: estoy acá en Venezuela después de 2 años fuera, vine por unos días, pero definitivamente hay que vivirlo para entender la lamentable situación del país. Por ahí Arsenia nos dice justamente que está muy triste. Lastimosamente, amigo, no puedo ver tu programa bien, la red está muy mala, refiriéndose, Fernando, a la señal desde Venezuela. Nos saluda desde Judith, desde Holanda, también Arkeilin, también bienvenida a tu casa, nos está acompañando en este momento. José Silva, que además siempre nos acompaña con sus valiosos comentarios, nos dice: si hay muchos muertos que Maduro no quiere contar. El Junquito, una ciudad de policías, es raro que se escondía allí. Elías Prato nos dice: tengo rato preguntándome dónde están los líderes de la oposición. No están fijando ninguna posición pública acerca de los últimos acontecimientos, los casos controlados, la escasez de comida en todo el país, el ajusticiamiento de Oscar Pérez. O sea, no se atreven a dirigir el descontento de la población, y vamos a hablar en unos minutos justamente del tema de la oposición. También
Alfredo Bondarenko, también nuestro gran amigo que nos saluda como siempre desde Venezuela, está por ahí incorporado. Alfredo, me encantaría contar con tus comentarios. José nos completa diciéndonos: levantado en armas, no en rebelión. Excelente, además en rebelión, refiriéndose a Óscar Pérez. Buen punto, buena aclaratoria. Arkeli nos dice: yo simplemente lo había visto como alguien que buscaba los 15 minutos de fama. Ernesto Bates nos dice: eso pasa porque ya el venezolano no cree en nada y es parte del logro, por supuesto, de este régimen que se ha encargado, por supuesto, de desviarnos la atención. Y vuelvo al punto, o sea, es que no solamente es la desinformación en torno a lo que ocurre en el país, sino además una saturación de mensajes que ha hecho que el día más vergonzoso para el gobierno nacional, porque es el día en el que el gobierno tiene que mentirle a su pueblo, porque ya el gobierno no le puede mentir ni a los países de nuestro mundo, ni a las organizaciones internacionales, ni siquiera a la oposición venezolana. Bueno, le tocaba mentirle al pueblo. Qué cosa tan conveniente. El día que Maduro tiene que presentar su memoria y cuenta, pues llevar adelante esta operación militar, esta operación ilegal. Y los que me preguntan por qué dices que es ilegal si se trataba de un grupo de venezolanos en rebelión, bueno, ilegal porque explíquenme ustedes qué justifica que un líder de un grupo armado, que ese sí ha matado, ese sí ha secuestrado, ese sí ha extorsionado a los venezolanos, estuviese codo a codo con el gobierno nacional en esta alianza para dar de baja, para detener, para lo que usted quiera decir. El hecho es que para llegar a Óscar Pérez. Y si ustedes creen que pues estoy siendo un poco exagerado, Freddy Bernal, ustedes conocen quién es Freddy Bernal, el ministro de Agricultura Urbana de Venezuela, confirmó la muerte del miembro del colectivo que participó en captura contra Óscar Pérez. Una nota de Carahota Digital que nos cuenta que el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, confirmó la muerte de Eiker Vázquez, líder del colectivo Tres Raíces, el 23 de enero, quien habría participado en el operativo practicado este lunes en el Junquito, en el que fue desmantelado el grupo que comandaba el expiloto del CICPC, Óscar Pérez. Y escuchen muy bien las afirmaciones por parte de una autoridad venezolana. Hoy cayó en combate un grupo de patriotas como Eiker, como caen los revolucionarios. En la guerra o se vence o se muere. Escuchen muy bien, en la guerra o se vence o se muere. Ya se pueden imaginar, si este individuo es un ministro del régimen de Maduro, pues entonces ya sabemos en qué estamos. Venezuela está en guerra, y en guerra, según lo que ha declarado uno de sus funcionarios, refiriéndome a Freddy Bernal. De hecho, dice, igualmente Hansel Dávila y los otros compatriotas que han sido heridos bajo el fuego enemigo. Así es la guerra, repite Bernal, aludiendo a las identidades de los civiles muertos. Parte, insistimos, del drama que vive Venezuela, que apresuradamente pues va al precipicio, es guiada velozmente al precipicio. A ver, sigo incorporando los comentarios, no quiero dejar a ninguno por fuera. A ver, por ahí tenemos a Adriana Ahmad que nos dice: creo que las intenciones de Óscar Pérez siempre fueron buenas, lamentándolo mucho su mensaje a veces no era convincente. Igual duele que esta dictadura asesine venezolanos tan deportivamente. Totalmente de acuerdo con lo que nos aporta Adriana. Gracias por tu comentario, además entendiendo, y por acá tengo la nota que publica, y me toca pues la chocante ocasión de revisar lo que publican los medios del gobierno nacional. La Iguana TV, que es un medio bajo el mando de Pérez Pirela, publica, por ejemplo, un titular que dice: acá estaba escondido Óscar Pérez en el Junquito. Y abajo nos habla de una declaración justamente de Dismari Pirela que dice: sepa cuáles eran los crímenes que esta joyita cometió. Bueno, coloca esta pues figura chavista. Dice: número 1, se comprobó la relación del autor Óscar Pérez con agencias de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Lo han escuchado? Por supuesto que lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, no solo de Óscar Pérez, sino de todos los que nos atrevemos a levantar la voz en contra del régimen de Venezuela. Entonces, fíjense, dicen, bueno, lo primero, se le comprueba una supuesta relación con los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, sustrajo lote de armas, entre ellos 26 fusiles Kalashnikov AK-103 en el comando de la Guardia Nacional del Estado Miranda. ¡Eso es todo! El
tan buscado grupo terrorista que no tiene ni un muerto encima, que no tiene ni un herido encima, que no tiene ni un secuestro encima, pues es el grupo más buscado, o fue el grupo más buscado en Venezuela. Mientras, casi 30.000 personas murieron. Escúchelo bien. Casi 30.000 personas murieron solo el año 2017, cosa que por supuesto en las 12 victorias supuestas de Nicolás Maduro en el 2017 no serán mencionadas. A ver, continúo con retratando lo que ustedes nos escriben. Muchísima gente querida se está conectando. Gracias a todos y bienvenidos a América es Noticia. Por ahí nos dice, a ver, hemos leído por acá. Ok, Arsene dice, yo siempre creí en él, pero jamás pensé que lo acribillarían así. Qué horror, Dios mío. Yo tengo los videos cuando se despedía de sus hijos. María Cerolo dice, la oposición trabaja para el narcogobierno. Domingos Leal dice, desde Portugal, mi corazón sufre. Gerardo Said Morillo, además un queridísimo amigo que nos acompaña desde Orlando, Florida, nos dice, quedó demostrado el patriotismo de Óscar Pérez y su grupo. Lo triste es ver cómo tantas personas dudan del hecho, salgan a las calles y den sus vidas por la nueva Venezuela. Y fíjate que a partir de lo que nos comenta Gerardo, te lo agradezco, además un honor tenerte acá en nuestra casa. Una de las cosas en torno, creo que José Silva lo decía, que qué pasaba, por qué la oposición venezolana no se levantaba. Bueno, al menos en términos de declaraciones, contundentes han sido las declaraciones de María Corina Machado, una mujer que ha sido desplazada por incómoda por parte de la oposición, tildada de loca por parte del gobierno, pero que ha estado allí día a día. Y ella comparaba aquellos sucesos del golpe de Estado con Chávez, que por cierto no deberíamos compararlos de uno a uno porque la relación es mucho más compleja, pero decía, hey, cuando Chávez, que ahí sí hubo muertos, ahí sí hubo heridos, ahí sí hubo desaparecidos, no como lo que ha ocurrido con Óscar Pérez, bueno, él se entregó, pidió que los medios de comunicación llegaron con microondas para transmitir en vivo, ahí no hubo ninguna edición, tuvo la oportunidad de decir, pues a todo el país y a todo el mundo, lo que quiso decir. Pidió a un fiscal del Ministerio Público, le llegó su fiscal, pidió a la iglesia, le llegó su iglesia, bueno, pues finalmente fue enjuiciado, llevado a prisión e indultado por Rafael Caldera. Aquí la gran conclusión, y repito lo que han dicho la mayoría de los periodistas que están retratando esta situación en Venezuela, es que el golpe de Estado que dio Hugo Chávez fue a la democracia en Venezuela. Si no, explíqueme por qué, si tenemos la evidencia, el testimonio audiovisual, en el cual incluso no solo se ve a Óscar Pérez hablando antes y durante el ataque, el ataque armado, porque también se ve cómo negocian con un mayor, no recuerdo el apellido del mayor, que justamente estaba refiriéndose a los grupos comando y refiriéndose que supuestamente el presidente Maduro había pedido que se preservara la vida. Con un grupo también de colectivos participando de esta acción tan aborrecible. A ver, continúo con los comentarios. Arsenia ya nos había comentado por acá, nuestro querido Gerardo. A ver, ¿qué más? Goyo nos saluda. Metzlim nos dice, desde Suiza, mi corazón triste, dejaron solo a un guerrero, solo luchaba por la libertad de su país. Vicky París nos dice, no entiendo por qué nadie sale a ejecutar a los del gobierno, así como ellos ejecutan a los buenos. Está confirmada la muerte de Óscar Pérez, nos pregunta Goyo Hernández. Hasta el momento no, y es que justamente eso es una de las cosas que más alarman a Venezuela y al exterior, y Provea, que es uno de los organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos, dice, hey, lo primero que tienen que hacer obligatoriamente es dar el parte oficial. Eso es parte del derecho a la información, no solo a la comunidad en general, sino también a los familiares de estos venezolanos en rebelión, que aunque sean considerados delincuentes por el régimen venezolano, sus familiares tienen derechos humanos también, y tienen derecho a saber dónde están, en qué condiciones. Hemos visto cómo se ha militarizado la zona del Junquito, hemos visto cómo se ha militarizado el hospital militar venezolano en Caracas. Y hoy día seguimos con las interrogantes. A ustedes que nos están acompañando a través de nuestras emisoras en Venezuela, Estados Unidos y en Europa, les pido que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en esta edición especial número 595, retratando por supuesto estos sucesos tan trágicos en Venezuela en las últimas 24 horas. Así que no se vayan, que ya regresamos.
Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Onda 97.3 FM, la superestación desde Ciudad Guayana, en Venezuela, también a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas. En los Estados Unidos estamos al aire en este preciso instante a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, CNC Florida Central desde nuestro canal, pues además nuestro canal de televisión digital, transmitiendo desde Orlando, Florida, y también a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... En el gobierno de lo absurdo se celebra al que delinque y se pecha, se lleva hasta las últimas consecuencias aquel que se pone del lado de la justicia. Son afirmaciones que podemos desprender a partir de tanta persecución que ha ocurrido en Venezuela, no solamente hablando de este enfrentamiento entre el grupo rebelde liderado por Óscar Pérez, del cual aún no se conoce a ciencia cierta cuántos fueron dados de baja, cuántos están detenidos, pero que en el marco de toda esta tragedia se deja ver cómo un gobierno que se ha acostumbrado a obligar al venezolano a delinquir, pues premia, por ejemplo, a este señor Heiker Vázquez del colectivo Tres Raíces el 23 de enero, que participó en conjunto con el régimen venezolano en la búsqueda y en el enfrentamiento con el grupo rebelde. A ver, incorporo nuevos comentarios, por supuesto. Nuestra queridísima Mónica Salazar nos dice: cada vez me duele más Venezuela, ¿cuándo acabará esta pesadilla? Elías Prato dice: el régimen que se prepare, porque, pues, por supuesto, haciendo alusión a una referencia muy común en Venezuela, al que hierro mata, hierro muere. Soraya Herman dice: desde Aruba, orando por Venezuela, saldremos de esta pesadilla. Amén, fuerza y fe. Por supuesto, te agradecemos, Soraya, pues tu bendición. Raquel desde Australia nos acompaña en este momento. Andrés Martínez dice: no entiendo por qué no se pudieron esconder mejor y moverse de sitio, porque estaba escondido tan cerca de Caracas. Nos lo pregunta Andrés Martínez. ¿Qué opinan ustedes sobre esta pregunta, este comentario de Andrés? María Orozco dice: es un héroe, murió luchando por un país que creyó en él. No sé, María, creo que así como lo dice Rocío San Miguel, un país que dudó mucho, pero dudó mucho no por él como individuo, como persona, sino dudó mucho por lo que ha significado este ataque psicológico al pueblo venezolano. Glu Rojas nos dice: ojalá y de verdad los Estados Unidos, bueno, pues por supuesto refiriéndose al tema de la intervención en Venezuela, hablando por supuesto de todos aquellos asesinos que, lamentándolo mucho, sí le han quitado la vida a nuestros venezolanos. Basilia dice: Óscar Pérez, héroe de la patria. Alfredo nos dice, bueno, nos saluda y dice: mi pregunta es la siguiente: ¿crees tú que el exceso de publicidad en entrevistas de CNN sobre la imagen heroica de Óscar Pérez fue determinante para su captura hoy por parte de la narcotiranía? Bueno, lo que sí te puedo decir, Alfredo, es que una de las grandes interrogantes tenía que ver con cómo rastrean las, y me disculpan, las redes, el internet a través de las direcciones IP, que además todas pasan obligatoriamente por el control del gobierno, porque incluso aquellas empresas privadas, Digitel, Movilnet, Movistar, etcétera, o aquellos que puedan ofrecer el servicio, pasan exclusivamente por las señales del Estado venezolano. Tal vez, esto lo sabremos con el tiempo, esto fue un elemento determinante para dar con el paradero, aunque hay versiones que ya extraoficiales, porque hasta el día de hoy podemos hablar todo de manera extraoficial en un operativo secreto, viciado por todos lados, bueno, que probablemente hubo filtración de información, la que dio finalmente con este resultado que ya todos conocemos. Carlos Grisales dice pues que lo cierto de Óscar Pérez, Alsacia Plus, como siempre, bienvenida a tu casa, un honor tenerte aquí. Dice: cada vez se me hace más difícil tener esperanza de conseguir una salida pacífica y democrática, mientras que Sarcel Domínguez dice: no lo mataron, lo asesinaron utilizando colectivos
operativos paramilitares, fascismo puro. Mantras de Luz dice justamente masacres, necesitamos ayuda internacional, nos dice María Martins. Sí, mucha ayuda. Arkeilin Trujillo nos dice, Alfredo, creo que eso lo que ayudó fue con la desconfianza del venezolano común, ya que los venezolanos empezaron a verlo como otro pues rescatador o mesías, tal cual como lo veían los miembros de la oposición venezolana. Glu Glu Rojas nos completa la masacre, eso se llama masacre este gobierno que tiene que salir, pero nosotros también somos cómplices ya que no terminamos de salir. ¿Hasta cuándo vamos a estar allí? John Torres nos dice, pues hablándose por supuesto del tema de Maduro, no lo puedo referir, John, porque estamos ahora al aire en nuestras emisoras internacionales. Llevamos casi 20 años en esto y no podemos salir. ¿En qué estamos fallando? Nos pregunta Raquel, me parece fundamental, dolida pregunta que nos comparte Raquel desde Australia. Enrique Lozada dice, según está detenido, solo uno del grupo murió, no confirmado. Chele Petit nos acompaña. Berta María Araujo dice, Maduro se ve libre de Oscar y del cabecilla de los colectivos estaban siendo incómodos para el régimen. Andrés dice, ¿y por qué tenían que quemar la casa a los padres de Oscar? Nunca quemaron la casa de los padres de Chávez. Arkeilin también, en lo que fallamos es simple, simplemente esperamos que los políticos se encargaran, y esto pues es lo que no se debe hacer. Es que lo vimos con las protestas a principios de año, como además el grupo político, la MUD, quedó hacia un lado para que el pueblo saliera, y básicamente estas protestas que se sintieron en todo el país. En el marco de estas protestas nace, en el 2017 nace la figura de Oscar Pérez como figura política. Y son aquellas que, independientemente de que fueron excusa para el gobierno para llegar y montar la Asamblea Nacional Constituyente, robarse las gobernaciones, robarse las alcaldías, etc., fueron la excusa perfecta, o mejor dicho, más allá de la excusa perfecta, fueron la figura fundamental para que 40 países de nuestro mundo hoy día estén en contra del régimen venezolano, donde hay sanciones concretas, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, solo por poner estos tres principales ejemplos en torno al régimen venezolano. A ver, continúo, por supuesto, piden ayuda. Nanel Guermar nos dice justamente el tema de la intervención militar. Ayer hablamos justamente del asunto de la asistencia militar. Arelis, de hecho, nos saluda desde Chile, una venezolana en Chile. Me alegra verte, Vladimir, desde Boston, Massachusetts. Un abrazo para ti, eres el único medio de comunicación venezolano que dice la verdad. Gracias, Andrés, y además gracias a tu trabajo también desde allá, desde el norte, pasando mucho frío, pero sin dejar ni un minuto a nuestra Venezuela, pues apoyándola. Y te comento ya públicamente que hemos establecido también comunicación con la madre del joven misionero mormón estadounidense Joshua Holt, con quien muy pronto, Dios mediante, tendremos justamente a la madre de Holt con nosotros acompañándonos en este momento. Hemos tenido un problema de comunicación, me disculpan, de transmisión a través de nuestra señal en el Facebook Live. Algo pasó por acá, vamos a ver qué ocurrió para establecer nuevamente conexión, pero mientras tanto continuamos analizando pues esta triste situación que se ha presentado en Venezuela. Yo sigo compartiendo los comentarios. Maduro pronto te llegará la hora, nos dice Marisela Morales. Antonieta Ortiz nos dice que es muy triste. Mercedes Ayala también nos acompaña en este momento. Rosa Pérez dice justamente hablando de hasta cuándo Venezuela calándose tantos locos. Joana Castro también, lamentable pérdida de otro venezolano, que muchos que mueren pues hasta de hambre. Es propicio a que el mundo reconozca la tragedia que hay hoy en día en Venezuela. Se trata de una pesadilla a la que todo venezolano quiere despertar. A los que se están conectando, tuvimos problemas y se nos cayó la conexión, lamentándolo mucho en esta pues segunda parte del programa. Nos saludan, como les decía, desde Chile, muchos comentarios. Pasará más de una generación antes de que el venezolano recupere su amor propio. Este gobierno dañó lo más profundo de un pueblo, su dignidad. Saludos tristes desde Holanda. Rosa Ernchan nos dice justamente que cuando Chávez dio el golpe y murió gente asesinada, se le respetó la vida, el clero, periodistas, Ministerio Público le garantizó la vida. A Oscar lo asesinaron públicamente. Muchísimos comentarios adicionales.
A ver qué más tenemos por acá. Qué mal, la esperanza pues se nos va y nosotros sin hacer nada. Se nos fue un hermano de guerra. Pero ahora es que quedan, pues refiriéndose por supuesto al tema de Maduro. Voy a revisar acá, ya estamos nuevamente conectados. Como les digo, les pido disculpas, tuvimos problemas, no sé por qué, raramente se cae la señal. En esta oportunidad ha ocurrido, desgraciadamente, que se cayó la señal, pero ustedes igual le damos de nuevo la bienvenida. A ver, ¿qué otros comentarios tenemos nosotros? Bueno, entender sobre este operativo que inició en la madrugada de este 15 de enero del 2018, como les decía, grupos FAES, que son la Fuerza de Acción Especial de los militares en Venezuela, la Guardia Nacional, rodearon este lugar donde estaba escondido el ex inspector Óscar Pérez junto a su equipo y un grupo de civiles en el kilómetro 16 del Junquito. Mientras tanto, Pérez publicó varios videos en su cuenta de Instagram relatando lo que estaba sucediendo. Y saben ustedes que, bajo el principio de Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, quien afirmaba que pues ha caído un héroe en guerra, Eiken Vázquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de enero, un verdadero delincuente, pues bajo ese principio, cuando hay guerra y el contrincante se rinde, no puede ser ajusticiado. Pero bajo los principios de las dictaduras, si no, vayan y pregúntenle al Che Guevara o a los miembros de aquella guerrilla incipiente de la Sierra Maestra, no vale rendición alguna. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Por eso es que se hace esta comparación entre lo que significó aquel Chávez y lo que significa, por supuesto, el Óscar Pérez, que está viviendo esta realidad. Por ahí veo que sigue problemas en la transmisión, supongo que por la cantidad de personas que nos están acompañando en este momento. Por allí nos dice, a ver, bueno, el escondite no era muy bueno, el Junquito es una ciudad, yo creo que esto ya lo había comentado, voy a ir atrás a ver si podemos establecer, porque siempre los comentarios de toda nuestra gente querida son valiosos, son determinantes. Ahora sí, creo que los tengo a todos por acá, no me extrañaría, bueno, no sé si están tratando de hackear la señal, pero lo que te puedo decir, Elías, es que primera vez que transmitiendo para ustedes, pues se nos ha caído de esta manera. Normalmente hay problemas de señal, pero hasta este punto que se cierra el programa completamente, primera vez que nos ocurre. De todas maneras, para todos aquellos que nos están viendo en este momento, vamos a estar apenas en un par de horas en YouTube. Acompáñenme en mi canal de YouTube. Ustedes colocan mi nombre, Vladimir Kislinger, o colocan la etiqueta América es Noticia, y todo el programa íntegro, la hora completa, va a estar pues para que ustedes puedan escribir desde allí. Y si desde el Facebook Live tenemos una capacidad para compartir con miles de personas, imagínense la capacidad que tenemos de recibir sus comentarios y esparcirlos por todas, por donde pues tengamos la oportunidad de llegar. Ahora bien, bueno, fíjense que Hermes Granadillo nos dice: espero que la muerte y asesinato de Óscar Pérez, de confirmarse por supuesto al cierre de la edición, no la tenemos confirmada, no sea en vano, el pueblo de Venezuela debe salir a la calle sin retornos. María Costa Melgar nos dice: Dios, pon tus benditas manos en Venezuela. A ver, continúo con las anotaciones que tenemos el día de hoy. Bueno, pues resulta que dentro de esta tristeza que ha ocurrido, bien, por ahí Mónica Salazar desde Paraguay nos dice que nos está viendo bien en este momento. Zuli también nos está haciendo varios comentarios allí. Bueno, un grupo de periodistas escribía tantas cosas. Por ejemplo, la primicia de anunciar lo que sucedió con Óscar Pérez se la reservó Nicolás Maduro en función a lo que sería esta importancia para mitigar a este mensaje a la nación. Un mensaje a la nación en la que descaradamente se ha mentido. ¿Y ustedes saben por qué se ha mentido? Bueno, porque resulta que, según Nicolás Maduro, en el 2017 lo que hubo fue victorias. Y aunque ustedes, yo sé que quieren que siga hablando de Óscar Pérez, vamos a unir la realidad de Óscar Pérez con la mentira de un régimen que se ha encargado de distraernos este 15 de enero a costas de venezolanos que mueren minuto a minuto. Según el gobierno de Maduro, supuestamente el primer gran logro, además escrito por Ignacio Ramonet,
Lo primero fue ejercicios cívico-militares, Zamora 200, que neutralizó los intentos de golpe de Estado desde la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que llegó legítimamente en diciembre del 2015, que fue electa y que no pudo ejercer nunca. Y estamos en el 2018 y todavía la sala electoral del Tribunal Supremo no ha dicho absolutamente nada de esta tragedia también que se vive desde el punto de vista político. Luego dice que el 23 de enero se traslada Fabricio Ojeda al Panteón, se vence la convocatoria a la oposición. El tercero, el retiro de la OEA como una victoria. Esto es lo que Maduro ha hablado este lunes ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Retiro de la OEA frente a las acciones intrusivas contra la soberanía del país, consiguiendo plena solidaridad internacional. Ustedes están escuchando lo mismo que pues nosotros nos ha tocado escuchar cuando retratábamos, cuando revisábamos esta información. Insisto, entre las dos noticias, al gobierno, ante tantas mentiras, hay una evidencia allí. No es solo un tema de opinión, la evidencia está allí. Bueno, tenía que buscar una vía alterna para que el pueblo venezolano atendiera o dedicara su atención a otra situación. Bueno, aquí tenemos lo que ha pasado lamentablemente en torno a este enfrentamiento entre grupos, grupos en rebelión. Este grupo liderado por Óscar Pérez y el régimen venezolano. La supuesta cuarta victoria ha sido la del 15 de octubre. Realmente aquí hay un error gráfico. Se refiere más bien a la victoria de entre julio y agosto de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria, elecciones e instalación. Luego hablan de las regionales. Contundente victoria, 80% de las gobernaciones se las llevó el régimen venezolano. Luego las municipales, el chavismo fortalecido según Ignacio Ramonet. Insisto, lo que ha repetido al dedal este señor Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. 93% de las alcaldías se las llevaron. Luego dice como victoria: pagos al día, honró todos sus compromisos de pago de la deuda. Otra gran mentira. Medicina sin bloqueos, logró sortear los bloqueos de Trump. Usted también seguramente se estará preguntando lo mismo que yo. ¿Cuánto tiempo tienen las sanciones con Trump? ¿Y en qué consisten las sanciones? Las sanciones consisten en que no se puede renegociar la deuda externa de Venezuela y que, por supuesto, no se puede, bajo ningún concepto, hacer negocio con el gobierno venezolano. Pero Estados Unidos no es el único país que se encarga de producir y de distribuir medicamentos o alimentos. ¿Qué pasa con su hermana Cuba? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Las medicinas llegaron realmente a Venezuela? ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de importación, porque es que además nos acostumbraron a hablar de importación. ¿Qué pasa con las casas farmacéuticas que producían en Venezuela lo que nosotros consumíamos en términos de medicamentos? No hay que hablar del exterior. En Venezuela se producían las medicinas. En Venezuela se investigaba. Vayan a ver cómo está el líbico hoy día en Venezuela. Pero bueno, el punto número 9 dice: el petro, criptomoneda venezolana, lo dan como un gran éxito. Vanguardia en implementación de nuevos sistemas económicos en el mundo, supuestamente. El número 10, gestión social fortalecida, nuevos proyectos con la fortaleza del carnet de la patria y nuestras misiones sociales. Número 11, corrupción cero, imagínense. Sanciones a los traidores que usan instancias del Estado para lucrarse. Aquí estoy de acuerdo con el gobierno. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí ellos se delatan descaradamente. Repito, sanciones a los traidores que usan las instancias del Estado para lucrarse. De ninguna manera dicen sanciones a los que usan las instancias del Estado para lucrarse. Es decir, si usted está con el régimen, robe todo lo que usted quiera. Eso sí, usted entra en desgracia, pues usted sabe ya cuál va a ser la condena, cuál va a ser la conclusión. Vaya y pregúntele a Luis Ortega Díaz, vaya y pregúntale a Rafael Ramírez, vaya y pregúntale a Miguel Rodríguez Torres, de quien vamos a hablar en solo minutos, porque este programa se ve que va, lamentándolo mucho, se nos va a ir muy, muy rápido. Termino
con estas supuestas 12 victorias del gobierno en el año 2017, con un supuesto llamado al diálogo, logró sentar a la oposición a dialogar para lograr la paz definitiva. Esto que ustedes están escuchando, lo estoy retratando del medio Venezuela al día. Mientras tanto, Maduro pide investigar a 2 obispos del estado Lara, supuestamente por considerar que probablemente constituyan un delito de odio, así como ustedes lo están escuchando, delito de odio. Y por su parte, acá también lo tenemos y le agradezco muchísimo a nuestra querida productora que el día de hoy le ha tocado muy fuerte traer para, digamos, el trabajo para traernos estas informaciones. Bueno, Iris Varela pidió capturar a su ex compañero Miguel Rodríguez Torres por ser el mentor de Óscar Pérez. Otro ejemplo de la realidad que vive Venezuela. Pero bueno, aquí tomo una frase de Berta María Araujo, que está conectada con nosotros, para cerrar en nuestras emisoras el día de hoy, la transmisión número 594. Con ustedes me quedo un rato. Berta Marta Araujo nos dice: ya no entiendo, Venezuela es el país de los absurdos, solo tengo una certeza, si Venezuela cae, Cuba se acaba también. Ayer en el programa que sacamos en diferido para el día lunes, conversaba con un cirujano cubano que él decía que los cambios en Cuba serían determinantes en los cambios políticos en Venezuela. Este año, supuestamente, Raúl Castro sale del poder y viene, por supuesto, algún pupilo del Partido Comunista Cubano. Pero, mientras tanto, las acciones que se generaron en esa Cuba, que tiene ya 60 años gobernando, secuestrando el destino del país, son el vivo ejemplo de acciones implementadas en Venezuela como la que vimos el día de hoy, este día lunes 15 de enero. Pues con este ataque, porque no tiene otro nombre, disculpen que no le consiga otra manera de decirlo, de este ataque despiadado a un grupo en rebelión. ¿Y por qué despiadado? Bueno, porque estos individuos se enfrentaron a un grupo que quería entregarse, al menos hasta el cierre de la edición de hoy. Es la evidencia con la que contamos. Aún siendo así, ustedes conocen cuál es la respuesta y cuáles fueron las conclusiones. Por lo pronto nos toca despedirnos en nuestra edición del día de hoy para Américas Noticias, nuestras emisoras en Venezuela, Estados Unidos y en Europa. Se les quiere muchísimo. Nuestra edición número 595. Mañana estaremos, como siempre, a la misma hora. No se pierdan otra transmisión de nuestro programa. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.